¿Cómo te necesitamos hoy, Juan Ramón Rayo, verificator económico de este programa? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. A ver, ¿me puedes explicar, en primer lugar, en qué consiste el acuerdo, pero el acuerdo teórico que se supone que han acordado el gobierno con los agentes sociales? Porque luego están las sorpresas de Escrivá. Pero lo de hoy, de lo que han presumido hoy todos, el gobierno, la COE, UGT, Comisiones Obreras, ¿en qué consiste? A ver, el acuerdo que han presentado hoy tiene tres patas, tiene tres partes. La primera es el déficit actual de la Seguridad Social, traspasarlo a los presupuestos generales del Estado. Que esto es solo mover la bolita, porque no es que se acabe con el déficit, es que en lugar de que lo soporte una administración, la Seguridad Social, lo soporta otra, la Administración Central del Estado. La cuestión sigue siendo cómo pagamos ese déficit de 23.000 millones, de hasta 23.000 millones de euros. Y se pagará, pues como todos los déficits con este gobierno, con más impuestos. Ahora, no pensemos que esto da igual que esté en la Seguridad Social o que esté en la Administración Central, porque imaginemos que dejamos el déficit en la Seguridad Social y que para pagar ese déficit nos suben las cotizaciones sociales. Pues hombre, sería un golpe duro, pero al menos tendríamos un consuelo, teórico, como poco, y es que a cambio de las mayores cotizaciones sociales recibiríamos, cuando nos jubilemos, una mayor pensión. Vale, hemos cotizado más, forzosamente, no queríamos hacerlo, pero al menos tenemos una mayor pensión. Ahora nos subirán los impuestos, el IRPF, el IVA, especiales, para cubrir ese mismo agujero, y no nos prometerán darnos una mayor pensión a cambio de ese mayor esfuerzo fiscal que estamos asumiendo. Por tanto, aquí está el primer cambalache. Y luego hay un segundo punto que es el importante, ¿no? Y es que se han reindexado formalmente las pensiones al IPC. Realmente llevan años indexadas, porque aunque no lo están formalmente, se llevan revalorizando con el IPC desde el año 2018. Y esto va a generar un déficit muy importante en el medio largo plazo. En el año 2050, por haber indexado las pensiones al IPC, va a subir el déficit con respecto a los niveles actuales en 4 puntos de PIB. Entonces, tenemos que, de alguna manera, cubrir esos 4 puntos de PIB, porque son 4 puntos de PIB al año. No es que sea 4 puntos de deuda en 30 años, no. En el mayor momento, en el peor momento, 4 puntos de PIB al año. Y aquí es donde entra la tercera pata de la reforma. El gobierno ha introducido unos incentivos para retrasar voluntariamente la edad de jubilación, y esos incentivos, si tienen efecto, en el mejor de los escenarios, conseguiremos reducir este déficit que ha generado el propio gobierno reindexando las pensiones al IPC en un punto de PIB en el año 2050. Hemos dicho, se genera un agujero de 4 puntos y con las medidas que han aprobado hasta ahora se cubre 1 punto. Bueno, pues quedan otros 3 puntos por cubrir. ¿Y esos otros 3 puntos de dónde vienen? Pues esto no se ha comentado mucho, pero es así, el gobierno espera que así sea, la AIREF es la previsión que realiza. Esos 3 puntos se espera que se van a cubrir porque se confía en que en los próximos 30 años van a entrar en España 10 millones de inmigrantes. Es decir, esa es la esperanza que tiene el gobierno para cuadrar las cuentas, algo que no controla si van a entrar 10 millones, 5, 2 o 15. Entonces, si no entran 10 millones de inmigrantes en los próximos 30 años, con la reforma que se ha aprobado hoy, el sistema es insostenible. La sostenibilidad descansa en que entren 10 millones de inmigrantes, que se integren y que trabajen productivamente dentro de la economía española. A ver si lo de traer de forma ilegal al líder del Frente Polisario, Rayo, es la forma en la que tiene el gobierno de provocar a Marruecos para que empiecen a entrar ya esos 10 millones de inmigrantes. Sí, no, es que la media, vamos, es que además, cuando estaba Escrivá la AIREF, no se esperaba que entraran tantos porque se confiaba en que la natalidad autóctona subiera bastante. Entonces, bueno, no hacían falta tantos inmigrantes, si no recuerdo mal hacían falta como 7-8 millones, y los otros 2 serían nuevos nacimientos de los nacionales. ¿Qué pasa? Que en los últimos años hemos visto que la tasa de natalidad no repunta, se han revisado las previsiones de natalidad a la baja con respecto a la época de Escrivá, y en lugar de decir, hombre, pues igual sigue habiendo un agujero muy grande en las pensiones, lo que dijeron es, bueno, pues revisamos las previsiones de entrada de inmigrantes al alza y en lugar de esperar que entren 7 u 8, que entren 10.
Bueno, pues ya veremos si entran 7, 8, 10, 5 o 2. El caso es que no hay ninguna garantía, insisto, con la actual reforma de que el sistema de pensiones sea viable. A ver, vamos a la otra parte, la que no estaba prevista en el guión monclovita, y es que el señor Escrivá soltara la gallina en Televisión Española. Y me interesa especialmente porque si la generación Baby Boom termina a mediados de los 70, a mí me toca. Y entonces hoy ha dicho Escrivá que a los que han nacido entre 1960 y el 75, que le tocará lo que, claro, cuando dicen ajustar las pensiones, todos sabemos que es recortar las pensiones. ¿Esto tú cómo lo ves, Rayo? ¿Inevitable? Bueno, es que básicamente ha dicho o tendrán que ajustar su pensión o trabajar un poco más. Bueno, hombre, es lo mismo, ¿no? Porque si me hacen trabajar más, claro, me están recortando la pensión. Efectivamente, es o recorte o recorte. O te recorto la pensión que cobras todos los años, o cobras menos años de pensión y no te la recorto. A ver, aquí es que el gobierno está reinventando la rueda. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no solo se ha cargado hoy la desindexación de las pensiones del IPC, que es por lo que hemos dicho que hay que adoptar las medidas que se han adoptado, que es lo que hemos dicho por lo que tienen que entrar 10 millones de inmigrantes, sino que también se ha cargado otro elemento que aprobó el PP, que era el factor de sostenibilidad. ¿Qué es el factor de sostenibilidad? Que conforme aumenta la esperanza de vida, las pensiones de los nuevos pensionistas, las pensiones de entrada, se recortan por cada año de esperanza de vida alrededor de un 5%. La lógica de esto es que si cobras más años de pensión, estás cobrando en total más pensión que otro que cobra menos años. Por tanto, te la bajamos por año para que dos personas que hayan cotizado lo mismo, pero una viva más, cobren a lo largo de su vida la misma pensión. Bueno, era una forma más de recortar el gasto en pensiones. Bueno, eso se lo han cargado. Entonces, claro, al cargártelo, te aparece un nuevo agujero. ¿Y cómo van a cubrir este nuevo agujero? Reinventando la rueda, es decir, creando un nuevo factor de sostenibilidad que lo van a llamar factor de equidad intergeneracional, pero que es esencialmente lo mismo, aunque a lo mejor dan algo más de flexibilidad. Pues lo que ha dicho Escrivá, que en lugar de recortarte la pensión sí o sí, la cuantía de la pensión, pues te damos la opción de no recortarte la cuantía, pero te jubilas todavía más tarde de lo que ya estaba previsto que te jubilaras. Y esto es la segunda fase de la reforma de las pensiones que tienen que empezar a negociar a partir de ahora, con la esperanza de que este nuevo factor entre en vigor en el año 2027. Pero claro, de aquí al año 2027, imagínate lo que puede llover. Es decir, ya no es que sea después de las siguientes elecciones generales, es que puede ser después de las siguientes de las siguientes. Por tanto, es una reforma que sí hay que hacer, porque se han cargado algo que estaba en vigor, bueno, no se había aplicado todavía, pero se esperaba que entrara en vigor en el año 2023, ya estaba aprobado, se lo han cargado, han generado un nuevo agujero, y ese agujero hay que cubrirlo. Y el problema será que, claro, el momento para negociar eso era ahora. ¿Por qué? Porque a los sindicatos había que decirles, si tú querías, si ese era el plan del gobierno, ¿no? Vale, reindexamos las pensiones al IPC, pero me aprobáis el factor de equidad intergeneracional. Y ahí los sindicatos a lo mejor habrían dicho, bueno, va, una cosa por la otra. Pero ahora que has aprobado la reforma dulce, donde lo único que has hecho básicamente ha sido decir que vas a gastar más en pensiones, los sindicatos aplaudiendo, y luego te queda la reforma agria, la de los recortes. Pues ahí los sindicatos te dirán, nosotros no apoyamos esto. Claro. En fin, a estas alturas de la temporada, con la tralla que llevamos encima, que enterarte que por Baby Boomer vas a currar hasta los 70, no sabes la gracia que me hace. Y encima, añádeme otra cosa más, y es que Televisión Española ha cerrado por tercer mes consecutivo el peor mes de audiencias de su historia. Pero parece que la financiación la van a tener asegurada porque la vamos a pagar todos. ¿Por qué estás tan indignado con lo de que Netflix, Disney, Plus, HBO vayan a tener que pagar la tasa para financiar Televisión Española, Rayo? Bueno, a ver, indignado, simplemente creo que es una forma o es un claro ejemplo de cómo funcionan muchas cosas en este país, ¿no? Es decir, nos obligan a pagar impuestos por aquello que queremos ver para mantener aquello que no queremos ver, porque Netflix, HBO, Disney Plus son plataformas, especialmente Netflix, con millones de usuarios, 5 millones de suscriptores, casi 5 millones en España, y Televisión Española es una cadena que cada vez ve menos gente. Entonces, en cualquier sector empresarial, pues lo que va bien prospera y lo que va mal se reestructura o desaparece. Aquí no.
Aquí lo que va bien le colocamos un impuesto para mantener a lo que va mal, especialmente si lo que va mal está controlado políticamente y lo podemos utilizar como altavoz. A ver, hasta ahora ya estábamos pagando Radio Televisión Española. Radio Televisión Española, que tiene un presupuesto mayor que Telecinco o Antena 3, se financia básicamente unos 500 millones de euros cada año, salen de los presupuestos, es decir, de los impuestos, del IRPF, del IVA, especiales, sociedades, etcétera, y luego unos 700 millones, 650 millones salen de impuestos que recaen sobre ciertos agentes económicos concretos. Las telecos tienen que pagar el 0,9% de sus ingresos por usar el espacio radioeléctrico. Las televisiones de pago tienen que abonar el 1,5% de sus ingresos para Televisión Española y las televisiones en abierto el 3%. ¿Qué ha pasado aquí? Que las telecos le han dicho al gobierno, y aquí tienen algo de razón, oye, que nosotros estamos pagando como telecos y también tenemos televisiones de pago, entonces pagar 2 veces para mantener Radio Televisión Española. Y el gobierno ha dicho, vale, pues además ahora que vais a desplegar las redes 5G, mucha inversión, etcétera, os quitamos el 1,5% que pagabais para mantener Televisión Española sobre vuestras televisiones de pago. Pero claro, ahí se genera un agujero. Y de nuevo, agujero, ¿qué hacemos con ese agujero? Pues hombre, ¿cómo vamos a recortar el gasto de una televisión que cada vez ve menos gente? No, hay que crear un nuevo impuesto, que este es el que van a pagar las plataformas digitales, 1,5% sobre los ingresos en España de Netflix, Disney Plus, HBO, Crunchyroll, bueno, cualquiera de estas plataformas a las que muchos de los oyentes y muchos de los españoles probablemente estén suscritos a pesar de que no vean Televisión Española. Y a la que les pueden subir el precio, como las plataformas digan, bueno, pues se lo repercuto entre los usuarios. Obviamente, es decir, además con la tasa digital, que esto es además de la tasa digital que aprobó el gobierno a principio de este año, ya ha sucedido, las plataformas ya anunciaron que lo iban a repercutir, pues esto también lo repercutirán, es decir, no pensemos que desde luego la totalidad no lo va a soportar en ningún caso la plataforma, probablemente soportará la plataforma al 0% y la totalidad la soportaremos los suscriptores de la misma, es decir, que estaremos, insisto, pagando por algo que no queremos ver. Incluso algunos pueden estar pagando por algo que desean que no exista, porque seguramente muchos oyentes preferirían que Televisión Española no existiera, sobre todo en su forma de altavoz gubernamental del gobierno que sea. Del gobierno de turno, tú lo has dicho. Del gobierno de turno, altavoz de las mentiras del gobierno de turno. Pues eso es lo que estamos pagando. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, un abrazo, muchas gracias por tu ayuda, como siempre. Un abrazo, Dieter, hasta la semana que viene.